Audiencia, reciban nuestros cordiales saludos desde este programa Fe y Vida, un programa especial dedicado a la visita del pontífice, es decir, del Papa León XIV a nuestro país Guinea Ecuatorial. A mi lado se encuentra el compañero José Antonio Zé, que también va a compartir con nosotros este espacio, y con él vamos a estar hablando todo lo relacionado con esta visita del pontífice a nuestro país. Zé, es un placer. Nuestro país ya está preparado, de verdad, lo que se está viendo en las calles es increíble el ambiente. Saludos. Buenas tardes, Nilo. Como lo estás diciendo, así es, estamos casi a una semana para llegar el Papa en el país. Pues será un acontecimiento muy grande, un hito muy histórico. Y bueno, vamos a ver cómo va a ir surgiendo todo durante estos días y que estaremos con ustedes en las pantallas. Es la segunda vez que un Papa visita a nuestra nación y es un placer formar parte de esa historia ya. Sí, así es. Y para que en ese capítulo nos sentamos bien cómodos y podamos tener respuesta y podamos tener también palabras de alguien de la iglesia, tenemos al padre Roberto Okompoko, que se encuentra aquí, es dominico y su parroquia está en Pérez. Buenas tardes, padre. Buenas tardes a todos los telespectadores. Sí, ¿cómo se siente usted o la iglesia a pocos días de recibir al Papa en nuestro país? La iglesia se siente sumamente fortalecida con la presencia del Papa cuando llegue, y al mismo tiempo se estrecha la comunión entre la iglesia particular aquí caminando en Guinea Ecuatorial con la figura universal y visible representada en el sucesor de Pedro, hoy Papa León XIV. De hecho, ese último punto que ha tocado, vamos a ir ahondando un poco más sobre estos puntos, el hecho de que el Papa sea el sucesor de Pedro, que son cosas que muchas personas no entienden, y yo creo que ese es un espacio adecuado para aclarar todas estas cosas, para informar también, sobre todo a los cristianos católicos. Vamos a ver primeramente una entrevista que nuestros compañeros han hecho en relación con la visita, la primera vez que un papa visita nuestro país, en este caso el Papa Juan Pablo II. Eso en 1982. Vamos a ver la entrevista y luego ya vemos qué podemos sacar al respecto. Así es. Efectivamente, la visita de San Juan Pablo II a Guinea Ecuatorial, tengo que ser sincero en eso, en que en aquellos momentos yo no tenía una idea así para saber distinguir bien las cosas. Pero si puedo recordar algo, es que veía casi todo el país en movimiento, Ahora, cuando voy viendo los vídeos de la llegada del Papa Juan Pablo II a Guinea Ecuatorial, voy viendo, analizando los momentos en que efectivamente pudo haber llegado y cómo era el país, el cristianismo. Porque señalando que de antemano Juan Pablo II visitó Guinea Ecuatorial el 18 de febrero de 1982, convirtiéndose en el único pontífice o el único papa que hasta ahora había visitado nuestro país, Guinea Ecuatorial. Entonces el Papa estuvo en Malabo, cuentan, estuvo en Bata, y el objetivo fundamental era transmitir un mensaje de paz, fundamentalmente, un mensaje de esperanza y un mensaje de fortalecimiento de la fe. Pero ¿por qué se habla de la paz en aquellos momentos? Efectivamente, porque era un momento en que la gente no había tomado la conciencia del valor de la paz. Había muchos disturbios, mucha convulsión, mucha violencia. Si se dice en nuestro país, algunos dicen que a veces el ambiente no era normal entre la convivencia en los barrios, en el país,
Entonces vino como ajuste al tiempo, porque anunciar en estos momentos, hablar de la paz, era un momento en que la gente no entendía qué era la paz y cuál era el valor de la paz. Hemos dicho también que traía un mensaje de esperanza. La esperanza en este sentido era, ¿sabe? Que cuando uno tiene esta paciencia de esperar que las cosas se van a mejorar, entonces esto de una manera u otra hace que alguien viva con este valor de saber esperar con paciencia. Y como cuentan los que lo vieron y los que conocieron nuestro país en aquel momento, dicen que efectivamente de las preocupaciones que la gente tenía sobre la vida social, sobre el desarrollo y tal, no había mucha cosa. Entonces, cuando el Papa hablaba de la esperanza, era tener paciencia en este momento. Y esta paciencia, creo que desde el momento en que llegó el Papa, hablamos de 18 de febrero de 1982, hasta este momento, esta paciencia o esta esperanza ha valido la pena, porque la esperanza que se tenía era que el país iba a evolucionar, iba a desarrollar, y nosotros a día de hoy gozamos ya de este desarrollo, gozamos de esta evolución. Y luego hablaba del fortalecimiento de la fe. Fortalecimiento de la fe, porque a lo mejor era el momento en que llegan los misioneros, aún se tenía la conciencia misionera, y como si había una confusión entre la colonización y la evangelización. Entonces, cuando llega el Papa y viene para fortalecernos en la fe, esto caló hondo en nuestra iglesia particular en Guinea Ecuatorial, y esto hizo que a día de hoy muchos optaran por la vocación sacerdotal. Entonces podemos calificar este mensaje de fortalecimiento de la fe como un mensaje que vino de una manera dar fuerza a que los propios guineanos puedan de una manera u otra optar por la vida sacerdotal. Muchas vocaciones nativas en ese tiempo. Entonces son tres mensajes que he mencionado: la paz, la esperanza y el fortalecimiento de la fe. Bueno, una breve información sobre lo que fue la primera visita de un papa a nuestro país, Guinea Ecuatorial, cómo lo vivió la población. Es la explicación que hemos estado escuchando. Me gustaría saber en este momento, reverendo, ¿qué recuerda de ese tiempo? ¿Algo habrá escuchado de la historia de nuestro país? Sí, cuando entonces llegó el Papa, hoy San Juan Pablo II, a Guinea Ecuatorial, yo era un crío de 7 años apenas. Sin embargo, podemos recordar un poco, hacer una reminiscencia. San Juan Pablo II llega a Guinea Ecuatorial en un momento histórico muy fuerte. Guinea sale de una etapa histórica en la que efectivamente pues, no tenía nada y está viviendo una crisis económica intensa. Es el momento de reconstruir Guinea Ecuatorial después del golpe de libertad. Viene en esta situación panorámica en que Guinea está sumergida en profundos cambios, y es un momento en el que no tiene nada Guinea, tiene que reconstruir todo, y sobre todo la población está padeciendo, y luego la misma iglesia ha sufrido también un encerramiento. Todas las iglesias estaban cerradas, y después pues, de ese momento histórico del golpe de libertad se reabren las puertas de la iglesia. Es una etapa en que la iglesia necesita una reconciliación, una reconstrucción. Necesita revivir su identidad. La gente habían dejado de acudir a la iglesia, de acudir a las celebraciones. Entonces necesita recuperar aquello que había perdido durante los 11 años, ¿no?, de triste memoria.
Y en esta situación, San Juan Pablo II viene como una bendición a devolver a los cristianos su identidad, a devolver a los cristianos pues esta dimensión comunitaria de poder celebrar juntos la Eucaristía, de poder reconocerse como cristiano, viviendo juntos la fe comunitaria. En ese sentido, San Juan Pablo II llega primero a Malabo, no entra solamente, se limita en el aeropuerto. Un gesto suyo y muy reiterativo, ¿no? En todos sus viajes, besar el suelo. Como cuando Moisés se encuentra con Dios en las zarzas y Dios le dice, quítate las sandalias porque es una tierra sagrada. San Juan Pablo II reconoce que Guinea, aun siendo un país pequeño, es una tierra sagrada. Vaya. Es una tierra bendecida por Dios. Aquí también hay hijos de Dios que necesitan este calor, necesita a su pastor para que su pastor les fortalezca, les revitalice la fe. Besa el suelo y ahí pues se hace todos los demás signos protocolarios y después se marcha a Bata, donde tiene una misa multitudinaria. Según relata la gente que vivieron este acontecimiento, dicen que para la misa en la plaza de reloj en Bata había gente que salía de Niefan andando del interior de un cue, motivada por la fe, con ganas, gran ilusión de querer ver al Papa, en ese momento representado en Juan Pablo II. Entonces hizo una misa multitudinaria y después de la misa, pues bueno, se marchó. Él había fijado la residencia en Gabón. De Gabón salía para justamente visitar estas tierras sagradas de Guinea Ecuatorial. La gente lo vive con una gran actitud de agradecimiento porque claro, era la primera vez que un papa pisaba las tierras de Guinea después de muchos años, ¿no?, de colonización y unos cuantos años de independencia como gobierno constitucional. De hecho, algunas, según la historia, dicen que de hecho el viaje y el mensaje del Papa entonces fue un mensaje de reconciliación, creo que como usted ha señalado, pero que fue a petición de los misioneros entonces. Sí, los misioneros han hecho una gran labor, una ingente labor en Guinea Ecuatorial. No podemos dudar de esa labor misionera, no solamente en términos de predicación de la palabra de Dios, sino también en términos de humanidad, de promoción social, en términos pues del cuidado también de la creación, del cuidado de la naturaleza. Entonces, claro, los misioneros también son los que suministran, llevan los ecos, llevan las preocupaciones, llevan la vida de la población también a Roma y cuentan a Roma las necesidades de la iglesia local o del lugar donde ellos están trabajando. Entonces, claro, los misioneros tienen esta visión, la visión de crear una gran familia, y por eso, claro, el tema de la reconciliación, por sugerencia quizá de los misioneros, claro, debieron susurrar, ¿no?, informar al Papa, mira, ese es el tema que los guineanos necesitan para volver a ser una familia, para volver a ser una nación unida, ¿no? Porque siendo una nación unida, pues va a ser también una nación próspera. Sí, tal como ha dicho, que la llegada del Papa fue algo muy esperanzador para los ecuatorianos, sobre todo después de pasar 11 años sin ir al culto, sin asistir a las celebraciones. Y mi pregunta sería, ¿qué tan fuerte era ya la fe cristiana, sobre todo en el país, que después de 11 años la gente tuviera esta esperanza y esa motivación de recibir al Papa con todo ese corazón? Porque algunos se dirían, pues, no tenemos iglesia, no hay fe que continuar, yo me quedo en mi casa o en mi finca, según ese tiempo, pero llega el Papa y todo el mundo decir, ese es el camino que tenemos que seguir ahora.
De verdad, cuando uno se encuentra con Cristo, Cristo le transforma la vida. Y la fe no es una chaqueta o un hábito, me lo pongo por la mañana y por la tarde me lo quito. La fe es una dimensión que compromete toda la vida, enraiza toda la vida. Esta misma experiencia de los guineanos también lo tuvieron los primeros discípulos, los primeros cristianos, cuando en el imperio persiguen a los cristianos. Y los cristianos, ¿dónde tienen que estar celebrando? En las catacumbas, escondiéndose de las autoridades romanas para no ser perseguidos o ejecutados. Pero aun con todo eso, porque habían abrazado tal el mensaje de Cristo, que es el mensaje carismático de la crucifixión, muerte y resurrección de Cristo, Pedro en uno de sus discursos dijo: preferimos que nos matéis antes de callarnos. No vamos a callar. En ese mismo sentido, en esa misma línea, aun habiendo pasado los tristes 11 años sin una celebración comunitaria, pero la fe estaba ahí, porque no solamente la fe es esta celebración comunitaria, es mi compromiso con Cristo. La experiencia que yo tengo con Cristo la vivo, esté donde esté. Entonces, claro, muchos de ellos habían sido bautizados por los misioneros, otros habían recibido los sacramentos, la Santa Eucaristía, la confirmación, y esto ya era suficiente fuerza, esto ya era la suficiente fuerza para ellos adherirse a Cristo a pesar de la adversidad del momento, a pesar de las circunstancias. Hay dos dimensiones en que podemos vivir la fe: la dimensión interna, mi relación con Dios, y luego está la dimensión comunitaria, aunque en ese momento está limitada la dimensión comunitaria, pero está la dimensión personal. Y eso es lo que les hizo fuerte para que después de 11 años tuvieran la convicción: mira, yo estaba viviendo eso a pesar del muchas veces ostracismo, ¿no?, del ocultamiento, pero ya ese momento de manifestar visiblemente lo que yo creo y lo que espero. Sí. El Papa, durante su mensaje, una de las palabras suyas fueron: he querido traer una mayor cercanía de la Iglesia, que mira con simpatía profunda a los hijos de esta nación y desea alentarlos en la búsqueda de ese futuro mejor. ¿Cree usted que ese objetivo se ha conseguido? Sí, aunque Guinea es un país pequeño, sin embargo le asiste también la necesidad y la legitimidad de recibir a su pastor. Y el Papa es el pastor universal. Allá donde hay cristianos, el Papa debe mostrar su cercanía, proximidad y sobre todo su afecto paternal. Salimos ya de esta historia, de verdad interesante, muy conmovedora. Vamos a entrar ahora de la visita que tenemos en mano, pero antes vamos a ver una breve historia sobre el Papa actual, León XIV, un reportaje que han preparado nuestros compañeros. El 8 de mayo de 2025, el humo blanco que emergía de la chimenea de la Capilla Sixtina anunciaba al mundo la elección de un nuevo pontífice. Minutos después, desde el balcón central de la Basílica de San Pedro, se revelaba el nombre León XIV. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Prevost. Detrás de ese nombre pontificio se encuentra Robert Francis Prevost Martínez, un hombre cuya historia personal refleja una mezcla de culturas y una vocación temprana que lo llevó mucho más allá de su ciudad natal.
Nacido el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Estados Unidos, Robert creció en un hogar con raíces francesas e italianas de parte de su padre y españolas de parte de su madre, una familia profundamente vinculada a la vida religiosa, lo que marcaría su destino. Con apenas 14 años de edad, Robert ingresó en el Seminario Menor de los Padres Agustinos, dando así inicio a un camino que definiría su vida. Además de espiritual, su formación también fue intelectual, ya que en el año 1977 obtuvo la licenciatura en matemáticas. Asimismo, cursó estudios de filosofía en la Universidad de Villanova, en Pensilvania. En ese mismo año, ingresó en el noviciado de la Orden de San Agustín, donde comenzó una vida de disciplina y compromiso. Por su parte, sus votos religiosos, primero temporales y luego solemnes, consolidaron su vocación en el año 1981. En ese mismo momento, continuó su formación teológica en Chicago. Tras este periodo, a los 27 años de edad fue enviado a Roma para estudiar Derecho Canónico en la Universidad Santo Tomás de Aquino y en el año 1982 fue ordenado sacerdote en el Colegio Agustiniano de Santa Mónica, marcando así oficialmente el inicio de su ministerio. Sin embargo, sería lejos de Europa y Estados Unidos donde su vocación alcanzaría una dimensión más profunda, ya que Pueblos fue destinado a la misión agustiniana de Chulucanas en Perú, donde no solo desarrolló una intensa labor religiosa, sino que también se integró profundamente en la comunidad hasta el punto de obtener la nacionalidad peruana. Durante esos años, desempeñó múltiples funciones, tales como párroco, docente de seminario, prefecto de estudios, juez eclesiástico y miembro del Consejo Consultivo de la Diócesis de Trujillo. Ya en el año 2015 llegó el reconocimiento de su labor, cuando el Papa Francisco lo nombró obispo de Chilicayo, lugar donde reforzó su perfil como pastor cercano, comprometido con los más necesitados y atento a las realidades sociales, lo que hizo que su capacidad de gestión y su visión pastoral lo llevara en el año 2023 a asumir responsabilidades en el Vaticano, donde fue designado prefecto del Dicasterio para los Obispos, la institución encargada de la selección de obispos en todo el mundo. En ese mismo año, también fue nombrado presidente de la Pontificia Comisión para América Latina y creado cardenal por el Papa Francisco. La elección de Robert Francis Pueblos como Papa a los 69 años de edad representó un momento histórico, ya que se convirtió en el primer pontífice agustino y el primer estadounidense en ocupar la sede de San Pedro. Su pontificado, aún en sus primeros pasos, apunta a seguir la línea de su predecesor, el Papa Francisco, una iglesia más cercana a los pobres, comprometida con el medio ambiente, atenta a los migrantes y abierta a la participación de todos sus miembros. Esta historia de León XIV no solo es la de un papa, sino la de un misionero que tras décadas de servicio silencioso ha llegado al centro de la Iglesia Universal sin perder la esencia que lo define, la cercanía, la humildad y el compromiso con los demás. Bueno, después de esa historia del pontífice, una de las cosas que se ha señalado es que es el primer papa agustino de la historia. Me gustaría tener un poco más de información sobre esto. ¿Qué diferencia hay entre, digamos, un papa agustino y el resto de los demás? Hay lo que se llama órdenes. Las órdenes, podríamos llamar, son las comunidades cristianas surgidas durante la Edad Media. Está la Orden de San Agustín, la Orden de la Merced. Yo soy de la Orden de Predicadores Dominicos, la Orden de los Frailes Menores Franciscanos, la Orden de la Compañía de Jesús, los jesuitas. Todas las demás congregaciones, comunidades que surgieron después del Renacimiento ya son congregaciones. Lo que surgieron durante la Edad Media son órdenes, es decir, tienen un estatus, unas prerrogativas, privilegios que la Iglesia les ha concedido. Bien, entonces la Orden de San Agustín efectivamente surge con San Agustín de Hipona, quien antes de ser obispo había creado su comunidad, pero después de ser obispo, de ser elegido obispo,
tenían que abandonar a su comunidad y asumir su nueva responsabilidad como obispo en una diócesis llamada Hipona, hoy Annaba, donde el Papa ha estado recientemente en Argelia. Bien, el Papa Francis Robert Prevost es el primer agustino Papa, el primer también norteamericano Papa, el segundo Papa latinoamericano. El primero fue Francisco, este es el segundo Papa latinoamericano. Los anteriores han sido obviamente de Europa, la inmensa mayoría, y otros cuantos pues de Asia. Bien, ¿qué podemos decir sobre el Papa hoy, León XIV? León XIV nace en Chicago el 14 de septiembre de 1955, lo cual el 14 de ese año va a cumplir 71 años. El año pasado, ya siendo Papa, cumplió los 70. Nace en una familia cristiana, empezó estudiando lo que cualquier joven quiere estudiar, una carrera para poder valerse la vida, promocionarse. Estudió matemáticas, con 22 años ya licenciado en las matemáticas. Y de ahí sintió la vocación, la llamada de Dios a consagrarse. Y es cuando efectivamente, claro, donde estudió precisamente la matemática Pensilvania, había una orden de San Agustín ahí, se interesó y entró. Hizo el noviciado, después del noviciado profesó, luego fue haciendo las otras profesiones solemnes, y después de estudiar pues le enviaron a Piura, Perú, y desde ahí empezó a trabajar en la formación de los futuros agustinos, y viendo su capacidad ya le enviaron a Roma, a la Universidad de Santo Tomás, llamada el Angelicum, justamente a estudiar lo que son las leyes canónicas, el derecho canónico. Hizo los cursos, después de los cursos tuvo que volver a Perú para ocuparse de su responsabilidad como formador dentro de su orden, y mientras tanto iba redactando la tesis doctoral. Terminada la tesis doctoral, fue a Roma, lo presentó. Bien, durante muchos años estuvo trabajando intensamente para su orden, la orden de San Agustín. Luego después le eligieron provincial, ya no en Perú, sino en Estados Unidos, de la provincia de María del Buen Consejo, la Virgen María del Buen Consejo, que es una virgen propiamente muy querida por los agustinos. ¿Y en qué ciudad se encuentra? ¿No? Bueno, se encuentra en Estados Unidos, la Virgen del Buen Consejo. Bien, entonces ahí empezó, tuvo que, pues bueno, entregarse apasionadamente por el trabajo de los agustinos dentro de la provincia, pero más tarde, en el año 2007, ya fue elegido como prior general, ya no prior provincial, sino prior general, es decir, el general. ¿Pero para entonces ya era sacerdote? Sí, ya era sacerdote, se ordenó en el Perú, o en Roma, estando haciendo ya la tesis doctoral, ahí se ordenó, y la tesis doctoral lo hizo con el título, tuvo como título el rol del prior local en la orden de San Agustín, es decir, el papel que desempeña un superior en la comunidad de ellos, de San Agustín. Bien, entonces después de al fin de su mandato como prior general, él pensando que le había llegado el momento del feliz descanso, ¿no? De descansar de los trajines, de los, después de mucho trabajo, de los vuelos, de las visitas a todas las comunidades del mundo. Sin embargo, le había fichado el Papa Francisco. Pero cuando usted habla de descansar, ¿los sacerdotes tienen un tiempo de, digamos, jubilación? No tienen tiempo de jubilación. Pasa que después de una responsabilidad así,
esta responsabilidad es agotadora. Uno necesita lo que Yeah. se suele llamar año sabático, un año de descanso, Okay. y luego quizás ir recopilando un poco lo que han sido pues las predicaciones y poder pues, bueno, presentar un libro, escribir un libro como memoria de lo que la persona ha ido haciendo a lo largo de su vida, recoger sus propias memorias. Pero luego, claro, ese descanso añorado, deseado, no lo tuvo, porque tan pronto como terminó el fin de su gobierno en la Orden de San Agustín, fue nombrado por el Papa Francisco obispo de Chiclayo, Vaya. Perú, en el año 2015. Sí. Entonces, el título de obispo es por nombramiento. Yo pensaba que se tenía que pasar por algunas elecciones. No es un título. Okay. Obispo es una consagración. Una consagración es la plenitud del sacramento del orden. Los sacerdotes no tenemos la plenitud. El obispo sí tiene la plenitud. Él es el padre, el maestro y el pastor. Es la plenitud. El sacramento del orden termina en el episcopado. No es un título. Luego, Monseñor, sí, esto es un título, pero lo que es el obispo es la consagración y que está al frente de una diócesis. Sí, y su autoridad, ¿dónde se limita? Se limita en la jurisdicción diocesana, todo lo que abarque la diócesis. Ahí se limita su autoridad. Es decir, el obispo tiene tria munera, 3 funciones. La primera función es la función de enseñar. Él es el padre que debe velar por la pulcritud de la doctrina. Vaya. Es la primera función del obispo, la función de la enseñanza. La segunda función, la función de la predicación. Es el padre que autoriza y desautoriza. Cuando efectivamente está en su cátedra, ejerce el ejercicio de la función de la predicación. Y por último, la tercera función, que sí el obispo lo tiene limitado, una vez presentado su renuncia al Papa, aceptar esa renuncia, pierde esta función, pierde la tercera función de la que os voy a decir ahora, que es la función de gobernar. De gobernar. Esta es la función que un obispo pierde una vez que Roma acepta su renuncia, pero las otras funciones de enseñar, siempre va a enseñar como padre, como obispo, porque nunca dejará de ser obispo una vez consagrado, aún después de su renuncia como obispo diocesano, y se convierte en obispo emérito. Y luego también la función de predicar. Un obispo emérito puede predicar, celebra, entonces, pero ya no tiene la función de gobernar. Sí, al Papa actual también se le conoce como obispo de Roma. Sí. ¿Hay diferencia con la otra función No, anterior? él ha recibido también el sacramento episcopal del obispo. Y cualquier obispo tiene derecho a tener una diócesis. Eso le asiste, es decir, cuando le hacen a un obispo, le asignan una diócesis, o en su defecto colabora con otro obispo que ya es diocesano, entonces él se convierte en el obispo auxiliar. Entonces, como obispo de Roma, su diócesis es la ciudad de Roma. Esta es su diócesis, como obispo de Roma. Y luego tiene otros títulos, sumo pontífice, el servus servorum Dei, su santidad. Y esto, pues, estos títulos son títulos que efectivamente le califican como jefe de Estado. Sí. Ok, vamos a continuar. Ya como el compañero ha anunciado antes, estamos a escasos días de esa visita del pontífice a nuestro país. Queremos ver en estos momentos los preparativos, es decir, cómo se ha estado preparando cara a esta visita. Vamos a ver el reportaje. La visita del Santo Padre a nuestro país es siempre motivo de alegría y lo que nosotros estábamos ansiosamente esperando, porque la visita del Papa, sucesor de Pedro y vicario de Cristo a nuestra iglesia, a nuestro país, siempre nos trae
muchísima alegría. Pero la presencia del Papa viene a reforzar nuestra fe, porque al final pensamos que Jesucristo, al pasar efectivamente esta potestad a Pedro, y cualquier sucesor de Pedro efectivamente hace las mismas veces, ¿no? La misma función, tiene la misma función que tenía el mismo apóstol Pedro para guiar a las ovejas, ¿no?, del Señor, y justamente esto va a reforzar la fe, y es un acontecimiento que no se tiene siempre. La venida del Papa en Guinea Ecuatorial trae paz y unidad de los pueblos. Y la presencia del Papa en un país anima a los cristianos. La presencia del Papa en un país trae paz, unidad, refuerza la fe de los cristianos, porque muchos han perdido esta fe, y con su presencia va a animar más a los cristianos que han perdido la fe, que han perdido el camino de la iglesia, el camino de nuestra fe. Como hoy en la resurrección empieza nuestra fe, comienza la nueva vida con la resurrección. Esa presencia del Papa es muy importante porque vamos a recibir bendiciones. Pero la particularidad es que todos nosotros ahora nos estamos preparando espiritualmente. Hay que decir al pueblo de Dios, a los creyentes y no creyentes, que el Papa viene por tres motivos. Viene por tres motivos que están explícitamente explicados. Guinea Ecuatorial celebra 150 años de evangelización. La evangelización en este sentido implica promoción humana, implica desarrollo cultural, implica desarrollo social. Hemos de decir que el Papa también, al celebrar los 50 años de fe, de encuentro y sobre todo del mensaje cristiano, viene a lanzar su magisterio, que es común, su magisterio sobre la juventud y sobre la familia. ¿Qué esperamos del Papa y sobre todo nuestra juventud? Por eso hemos dicho que es momento en este sentido de preparación espiritual y preparación cultural. Bueno, imágenes de los preparativos sobre la visita del sí, como acaba de mencionarlo, es decir, el pontífice León XIV a nuestro país, Guinea Ecuatorial. De hecho, los sacerdotes han estado contándonos qué es lo que se está haciendo a nivel de la Iglesia Católica, sobre todo allá en la región continental. Vamos a ver cómo es que se está preparando esta visita, digamos, a nivel de la isla de Bioko, sobre todo, aunque a nivel general, hablando sobre la fe católica. ¿Cómo se está preparando la Iglesia para esta visita tan importante? Habría que distinguir dimensiones, 3 o 4 dimensiones. Está, pues bueno, lo que es la dimensión externa, la exterioridad. Vemos las banderas colocadas, el pintado de los edificios, la pulcritud de las calles. También, pues bueno, tenemos una obligación que es cuidar los edificios. Eso está bien. Este cuidado es un buen cuidado y es a raíz también de la visita, y agradecemos, y así también los edificios se conservan mejor. Esa es la primera dimensión. Luego está la otra dimensión donde la Iglesia está enfocándose más, la dimensión catequética, la catequesis. Ha habido sendas reuniones justamente para concienciarnos primero a la Iglesia y concienciar a la gente del porqué de la visita del Papa, por qué viene a visitarnos el Papa, qué es lo que nos asiste para que nos visite el Papa, qué mensaje nos trae. Y ahí está la catequesis. La Iglesia está para catequizar. Eso es lo que los primeros cristianos hacían, dar catequesis. Las primeras comunidades cristianas tenían 4 pilares. El primer pilar es la enseñanza.
catequética. Segundo pilar, la fracción del pan. Luego está la comunión y por último la oración. Sí. Entonces, la iglesia no puede descuidar de su dimensión catequética. Los misioneros cuando han venido aquí lo primero que han hecho es dar catequesis. Y catequesis es instruir. Y catequesis es interiorizar la doctrina cristiana en la persona. Sí. En el neófito, en el cristiano bautizado. Y la catequesis sobre todo es transmitir a Cristo y nada más que Cristo. Entonces, a raíz de la visita del Papa con ocasión de los 170 años de evangelización en Guinea Ecuatorial, la Iglesia primero está preparando a la gente desde la catequesis. También a esa visita la consideran como una visita pastoral. Sí. ¿Por qué este término pastoral? Luego lo explico. Primero la catequesis, es decir, concienciar a la gente, transmitirles a Cristo. Y luego también, en esa misma línea, la visita del Papa suele tener una doble dimensión. La dimensión diplomática. El Papa no visita un país si no recibe la invitación del jefe de Estado y de la conferencia episcopal. Ambas autoridades deben ponerse de acuerdo para que le cursen la invitación para la visita. Entonces viene, hay un protocolo, cumple con ese protocolo diplomático. Es decir, a nivel político en este caso, como el jefe de Estado del Vaticano. Sí, a nivel político. Una vez cumplido con ese protocolo, luego todos sus encuentros es como pastor. Pastoral significa como pastor. ¿Pastor qué es? ¿Y quién es? Es aquel que fortalece la fe, robustece la fe, aquel que hace crecer la fe en el alma de los cristianos. A pesar de las dificultades, las adversidades, les anima en la esperanza, que crean en la esperanza, tengan la seguridad de la esperanza, y la esperanza es Cristo. Entonces, claro, de ahí está esa doble dimensión, la diplomática y luego la pastoral como pastor. Y la Iglesia, además de la catequesis, también está preparando esta visita desde la oración. La oración, muy importante. Hay una oración con ocasión a la visita que se ha sacado, que en muchas parroquias se reza. Deberemos conseguir esa oración. Se reza al final de la misa. En todos los momentos, las celebraciones litúrgicas se reza. En muchas de las reuniones que tenemos se reza al comienzo y se reza también al final. Es decir, no puede faltar la oración. Y otra dimensión de la que tampoco puede faltar, el Papa viene, pero después ¿qué? ¿Qué es lo que se nos va a quedar? La conversión. Muy importante la conversión. Sí, nos va a hablar de Cristo, nos trae el mensaje de Cristo, el mensaje de la esperanza, pero eso, ¿en qué me va a tocar? ¿Qué implicación tendrá con mi vida? Entonces, de ahí la conversión. Sus mensajes, las celebraciones litúrgicas me tienen que llevar a convertirme, a ser mejor cristiano, mejor ciudadano. Me tiene que llevar a cambiarme de actitud. Y desde ahí también invitamos a la población. No es una visita folclórica, bueno, habrá danzas, bailes, todo eso, muy importante, bueno, porque en toda visita debe haber esa dimensión lúdica, festiva, debe haber, pero es una visita sobre todo que debe implicar mi vida, llevarme a un cambio, a una conversión. Y es ahí donde la Iglesia, todos nosotros apuntamos, los pastores, los sacerdotes apuntamos. ¿Qué es el mensaje de la Iglesia siempre? Una llamada a la conversión, a volver hacia Dios. Es cierto que muchos hermanos nuestros se han ido a volver a su iglesia madre, donde fueron bautizados, a volver a la iglesia que les dio la fe, les transmitió la fe, la iglesia que les acompaña, les nutre, les alimenta. Y en eso está nuestra mayor atención, que los mensajes del Papa sean mensajes recibidos en nuestra vida y que transformen también nuestras vidas.
¿Cuál es el ambiente actualmente a nivel, digamos, del obispado cara a esta visita? Es un ambiente de inmensa dicha, pero al mismo tiempo también un ambiente agotador de mucho trabajo, de mucho cansancio, pero un cansancio bien vivido, con dicha, con júbilo. Podríamos ya decir que la visita del Papa es una visita jubilar. El año pasado celebramos un año jubilar, ¿no? También una visita jubilar de extrema y extremada alegría. Sí, como ha dicho el compañero, se está viendo que está viendo una organización más o menos potente, y en las últimas semanas hemos visto que el Monseñor Juan Orellán está teniendo reuniones, ya sea con agrupaciones, con algunas parroquias. ¿Qué es lo que se pide a las comunidades, a las parroquias? ¿Qué es lo que van a ofrecer? ¿Qué es lo que se quiere de ellos? Las reuniones de Monseñor no es un detonante de ahora. Él desde que llegó siempre está reuniéndose con los sacerdotes, las asociaciones. Es cierto que ahora se muestra con mayor incisivo, ¿no? Un punto incisivo, pero una vez que se informó públicamente la visita del Papa, él ya estaba reuniéndose con las asociaciones. Y bien, ¿qué es lo que se espera? Pues bueno, desde la diócesis se han organizado comisiones, es decir, desde la conferencia episcopal hay comisiones y subcomisiones, desde también la diócesis hay una comisión principal diocesana y a su vez hay subcomisiones, subcomisiones diocesanas. Y el modelo de estructura, de organización de estas comisiones, subcomisiones, es el modelo de estructura también organizacional que tienen las parroquias. Es decir, las parroquias son las que nutren a la diócesis. Entonces, si se han creado subcomisiones, las parroquias también, la gente de la parroquia, que es la gente de la base, alimenta, es decir, coadyuva, anima, apoya las comisiones diocesanas. Todas esas comisiones ya están estructuradas y operativas desde hace tiempo. Hay comisión de cultura y patrimonio, hay comisión de medios de comunicación. Veis cómo el padre Juan Bautista se mueve, padre Macario, que son los responsables de este sector informativo, este sector de la comunicación. Hay comisión de la liturgia, que es el peso mayor de la Iglesia, es decir, nuestra contribución a la visita del Papa a nivel del Estado es la liturgia, preparar la celebración eucarística que va a tener lugar el día 23. Hay comisión de la logística, de alojamiento, hay comisión también de la juventud. Se han apuntado ahora mismo más de 200 jóvenes voluntarios para animar en los distintos núcleos de los distintos escenarios donde va a estar el Papa. Entonces hay muchas comisiones operativas. Pero eso es gracias, pues bueno, a la inteligencia, la voluntad, la orientación, la directriz del señor obispo, de él dimana toda esa directriz, estas orientaciones, para luego que las comisiones las operativicen. De verdad, muchísimo trabajo, como usted acaba de señalar. Vamos a continuar, pero en esos momentos vamos a ver un reportaje sobre el itinerario de la visita del Papa. Sabemos que tiene una agenda muy apretada desde su llegada hasta su regreso. Entonces vamos a ver un reportaje que recoge los puntos de visita. Malabo, Mongomo y Bata serán los principales escenarios de una visita que ya despierta gran expectación en todo el territorio nacional. El Santo Padre llegará el martes 21 de abril a Malabo, donde será recibido con una ceremonia oficial de bienvenida en el aeropuerto internacional. Tras su llegada, el líder de la Iglesia Católica mantendrá un encuentro de cortesía con el presidente de la República, seguido de una reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.
La jornada continuará con un acercamiento al mundo de la cultura en el campus universitario y una visita cargada de simbolismo al Hospital Psiquiátrico Jean-Pierre Olly, donde compartirá momentos con pacientes y personal sanitario. Ese mismo día concluirá con un encuentro privado con los obispos del país, marcando el tono pastoral de su visita. El miércoles 22 de abril, la agenda se traslada al interior del país. En Mongomo, el Santo Padre celebrará una solemne misa en la Basílica de la Inmaculada Concepción, uno de los actos más esperados por los fieles. Posteriormente, visitará la Escuela Tecnológica Papa Francisco en una clara apuesta por la educación y la juventud. La jornada continuará en Bata, donde el pontífice realizará una visita a la prisión en un gesto de cercanía con las personas privadas de libertad. También participará en un momento de oración en memoria de las víctimas de la explosión del 7 de marzo de 2021, un acto cargado de emoción y recuerdo colectivo. El día culminará con un gran encuentro con jóvenes y familias en el estadio de Bata, donde se espera una multitudinaria participación. Ya el jueves 23, de regreso en Malabo, el Santo Padre celebrará una misa en el estadio de la capital antes de su despedida oficial y retorno a Roma. Esta visita no solo refuerza los lazos entre Guinea Ecuatorial y la Santa Sede, sino que también deja un mensaje de fe, unidad y esperanza para todo el país. Bueno, este es el itinerario de la visita del Papa a nuestro país, Guinea Ecuatorial, una agenda muy apretada en los 3 días, más o menos, que van a durar su visita en nuestro país. Sabemos hasta este punto que llega el día 21, pero ¿cuáles son las actividades principales? Bien, hay que decir que la Iglesia es la madre del protocolo, es la primera diplomacia, el primer estado diplomático, la Iglesia. Cuando se ha estado confeccionando el periplo, el itinerario, ha venido aquí sendas delegaciones a negociar con el gobierno. Negociar pues, los itinerarios, los actos, los escenarios. ¿Quiénes deciden exactamente? Es una decisión compartida. Okay. Pero la Iglesia tiende más a tirar, a imponer. Sí. Porque Roma tiene su protocolo, que quizás los estados, miembros del gobierno, no entiendan. Roma tiene su protocolo. De ahí las delegaciones que llegaron a nuestro país previamente. El Papa, cuando viaja a un país, tiene que residir en la Anunciatura, que es su embajada, vamos a decir en términos civiles, la embajada del Vaticano, acreditada en el país. Claro, ahí viene el primer choque. Ahí viene el primer choque. Entonces, pues bueno, vamos a habilitar al Papa un buen palacio, ¿no? Aquí no hay nunciatura, sin embargo, su lugar de residencia va a ser la residencia del señor arzobispo. Okay. Es el protocolo. Y ahí, efectivamente, hay que negociar, y Roma no negocia. Cuando Roma cree y está convencido de su ideario, no negocia. No negocia. Ahí no hay negociación posible. Bien, llega aquí el 21, he recibido en el aeropuerto internacional de Malabo, justamente en la terminal presidencial, y se le da los honores de un jefe de Estado. ¿Se sabe ya los grupos, delegaciones que le reciben a nivel, ya sea a nivel político como? Es decir, tanto él como el jefe de Estado aquí, cada uno saluda a su delegación o a la delegación contraria. Sí. Pero ambas delegaciones deben estar compuestas por 14 personalidades. Vaya. Él viene con su séquito. Entonces, claro, el jefe de Estado aquí va a saludar parte de los miembros de su séquito y él a su vez parte de miembros del gobierno. Okay. Sí, así es. Entonces luego también está pues todo lo que es saludo a la bandera, porque pues bueno, hay una compañía formada por varias compañías. Y una vez llegaron, pues bueno, el jefe de Estado le recibe, hay una ofrenda floral de una niña, un niño, en este momento lo veremos. Luego, claro, el jefe de Estado se adelanta
para llegar al palacio. Y él se queda atrás, justamente, pues bueno, sale desde el aeropuerto de la terminal presidencial con un coche cerrado, blindado, y luego llega un momento, no lo digo aquí por temas de seguridad, que cambia de coche, justamente para saludar a la población en el papamóvil, para ser visto, ¿no? El vehículo más esperado. Sí. Y ese vehículo llega el 19 de este mes, desde Camerún. Bien, y se dirige directamente al palacio. Por eso creo que esta mañana están montando un poco todo lo que son las instalaciones aquí, para dar un poco la cobertura de este acto. Es un acto diplomático, eminentemente pues estatal. Se encuentra con el jefe de Estado en el palacio y ambos han intercambiado los discursos. Previamente, fíjate, es cosa de Roma. Previamente ambos han intercambiado los discursos. ¿Qué va a decir el jefe de Estado? ¿Qué va a decir? Entonces, para que no haya contradicción, complementariedad. Bien, entonces habla el jefe de Estado, él también habla ante los miembros del gobierno, sociedad civil y cuerpo diplomático. Es un momento eminentemente diplomático, como jefe de Estado. Después de ahí, pues llega a la catedral, saluda al Santísimo y se dirige a su residencia. A partir de ese momento se proyecta ya un programa muy apretado. A las 4 tiene que estar en el campus, evidentemente, que va a llevar su nombre, León XIV. Es el encuentro con el mundo científico y de la cultura. Va a haber discursos de gente del mundo de la ciencia y gente del mundo de la cultura. A nivel internacional y nacional. No, en el campus, a nivel nacional, pero que va a tener una proyección internacional. Claro. Sí. Entonces también después él corresponderá, imprimirá su visión sobre lo que es la ciencia, por dónde tiene que ir la ciencia y la cultura hoy en día, ambas realidades, dimensiones abrazadas, tratando pues de crear una humanidad cada vez más digna. Bien, después de ahí se traslada al centro psiquiátrico. Quería saber la decisión o la idea de ponerle nombre a la universidad, ¿surge del gobierno, de la iglesia? ¿Cómo ha sido eso? Es una consideración. Yo creo que nuestras instituciones deben llevar nombre de gente que han aportado algo. Y hoy en día la figura del León XIV es una figura con una proyección internacional y se quedará ahí en la historia, que ha sido papa y tendrá su tiempo, su pontificado, y durante ese pontificado, ¿qué es lo que él ha aportado al mundo? ¿Qué es lo que ha aportado su magisterio? Yo creo que nuestras instituciones deben llevar nombre de gente que han aportado algo al mundo, a la ciencia, a la cultura, que han buscado el bien de la humanidad. Entonces, que bauticen el nuevo campus con el nombre de León XIV, yo creo que, pues bueno, es una buena visión que se ha tenido, una buena visión. Y siendo el segundo papa, y además viene aquí con el afán, con la intención de encontrarse con la población, de encontrarse con la realidad del país, yo creo que pues vale la pena. Y además ha sido una idea muy sensata y digna de loar, de alabar. Entonces, pues bueno, yo creo que nuestras instituciones deben llevar nombre de gente. Por ejemplo, tenemos Martin Luther King, que durante años ha sido el escenario de formación de pedagogos, de profesores. ¿Y quién fue Martin Luther King? Un gran personaje que cambió la historia, luchó por la igualdad. Entonces, claro, por lo tanto es una referencia para nosotros y para la futura generación también, una referencia. Bien, entonces después de ahí al centro psiquiátrico, también es un apartado que los papas suelen reservar, la solidaridad. Ahora mismo, antes de entrar aquí, he visto que él ha estado en un orfanato
Kul Samba, En Camerún. en Camerún, Yaoundé. Es la solidaridad. Claro, está en un orfanato, hay un orfanato ahí en Yaoundé. Aquí va al centro psiquiátrico. Es la solidaridad para con los pacientes, los que carecen de salud, los que muchas veces marginamos, aislamos en el escenario público, no les queremos ver. Entonces es como solidarizarse con esa gente vulnerable. Entonces yo creo que también ahí nos da una gran lección de misericordia, de compasión. Y luego pues el descanso, porque claro, sale de viaje y ha tenido una agenda apretada y sabiendo que el día siguiente pues le espera otra agenda, después del centro psiquiátrico ya viene aquí a descansar y va a tener un momento de reunión con los obispos que conforman la conferencia episcopal en un ámbito más privado. Un ámbito más privado. Sí, sí. No, o sea, no, un ámbito más privado. Y luego, claro, el día siguiente, desde las 8, ya tiene que estar en Mongomo. Sale de aquí y llega al aeropuerto de Mongomeyen y luego se desplaza hasta Mongomo. Hay un sitio ahí donde también cambia de vehículo porque desde el aeropuerto Mongomeyen hasta Mongomo dista unos 30 kilómetros, claro. Ahí no pueden poner a la gente a lo largo de la autopista, no, autovía. Entonces ya entrando casi en la entrada, en Guanúpua, creo que ahí en la rotonda, en Guanúpua, ahí ya concentra la gente para poder saludar al Papa, ¿no? Desde el Papamóvil, y se dirige a la Basílica y se espera una gran afluencia de cristianos llegados de Bibiyin, algunos de Vinayong también irán, los de Bata, y luego no solamente a nivel en el ámbito nacional, sino en el ámbito también de los países vecinos. Gabón va a mandar una gran delegación, Camerún igual. Entonces todos se concentrarán en la Basílica para seguir la primera misa de Prevost, del Papa Prevost, ¿no? León XIV, en Guinea, pero en Mongomo. ¿Por qué precisamente Mongomo? Es un poco el recuerdo de la labor de los primeros misioneros. ¿Dónde iban? Al interior. Es un homenaje a los misioneros, los catequistas, que dejaron ahí la vida, dejaron ahí su juventud, se sacrificaron, llevaron la evangelización a Cristo al interior. Entonces Mongomo simboliza esta recepción de la palabra de Dios en el interior del continente. Será un homenaje a estos intrépidos, valientes catequistas, misioneros que dieron la vida. Y luego, pues bueno, después inaugurará el Centro Tecnológico Papa Francisco. Se había construido pensando en que Papa Francisco sería el que lo inaugurase. Pero bueno, entonces después de esta inauguración va a su residencia, porque claro, esta residencia que hoy en día donde vive el obispo de Mongomo, presidente de la conferencia episcopal, fue construida para el Papa, ¿no? En la casa del Papa. Bueno, para el obispo hoy, bueno, cuando él llegue ahí hará uso, ¿no? Hará utilidad de su residencia. Cuando, hombre, toda vez que quiera venir aquí, sabrá que tiene su residencia ahí en Mongomo. Sí, tomará el almuerzo, después un descanso, y después del descanso ya emprenderá la ruta hacia Bata. Ahí en Bata sí le espera también una agenda muy apretada. Nada más aterrizar en el aeropuerto de Bata, le llevan a la recién restaurada catedral, una catedral bellísima, hermosa, pone ahí la Santísima, ¿no? Sí, está recién restaurada Casa de Dios, para que, bueno, lo bendiga. Me imagino que han puesto un nuevo altar, necesita ser consagrado, no podrá consagrarlo, pero ya bendice pues lo que es la estructura física. Y luego, pues bueno, los sacerdotes ya irán bendiciendo la estructura espiritual de las personas. Bien, después de ahí ya se dirige al centro penitenciario. Otra muestra de su afecto, su cercanía, su solidaridad y compasión para con los limitados de libertad, los presos reclusos. Hace poco estuve ahí en esa última delegación, con esa última delegación que vino
lo están tomando en serio los presos, están con los preparativos y os digo, os confieso, viví una de las experiencias más entrañables ahí. Vaya. No la primera vez, pero esta segunda vez una de las experiencias más entrañables. No sé si va a poder haber una proyección así pública, más de 800,000 reclusos cantando, arrepentidos, un canto de arrepentimiento, confesando que sí, se han portado mal, han decepcionado a su familia, han decepcionado al país, piden perdón. Un canto precioso. Qué interesante. Y luego otro canto ahí en Fang también de perdón, Gungo, tal, muy precioso. Y luego pues 3 intervenciones va a haber de reclusos de ahí, muy bien, bien leído, sintetizado, bien. Una primera intervención, discurso así, tal, otra segunda intervención, que el Santo Padre rece por ello, y una tercera intervención, una oración nacida de ellos. Oración de perdón. Sí, sí, no, una preciosidad. Estaba ahí primer ministro, otros ministros y luego miembros del Vaticano, la delegación vaticana. Precioso, precioso, ¿no? O sea, me salían lágrimas, ¿no? Sí, sí, no, ojalá se pudiera proyectar esto, ¿no? En el momento, pero bueno, yo creo que tener vuestra ética y una ética profesional no se puede proyectar hacia un lugar, ¿no? del centro penitenciario. Pues bueno, luego ya se marcha al monumento de los caídos, 7M, a una ofrenda floral, y luego va a haber unos cuantos disparos, y luego ya el encuentro multitudinario. Esos 2 encuentros, tanto en Bata como en Malabo, serán encuentros jamás registrados, de una gran multitud, ni siquiera cuando ha jugado Zala y ha ganado. Jamás registrado, entre los que van a estar en el campo con la silla y los que van a estar en las gradas, jamás registrado. Bueno, yo, perdón por contarle que he vivido uno de estos encuentros en persona, y yo avalo como lo que está diciendo, que es algo jamás, nunca visto. Yo decía, un día que se haga aquí en el país, creo que no habrá espacio para nadie, porque estará abarrotado. Se calcula en Bata unas 70,000 personas. El estadio tiene capacidad para 30,000 personas. O sea, desbordante. Desbordante. Y aquí este estadio tiene capacidad para 15,000 personas. Entre los que van a estar dentro, que van a pasar 15,000, porque cada se ha habilitado sillas también en el campo, y los que van a estar fuera y seguir la misa desde las pantallas esta gigantesca, va a desbordar. Es increíble. Y toda esa trayectoria, todos esos puntos de parada, ¿los realizará con el Papa móvil? Algunos, sí. Una vez que llega a Bata, sí, con el Papa móvil, para que pueda saludar a la gente y que la gente también le pueda saludar, sí, será con el Papa móvil. Sí. Entonces, ya finalizará la jornada en Bata, regresa. Sí, y regresa porque la intención, claro, os digo una cosa, en Roma hay ciertas cosas que no negocia. Hay ciertas cosas que no negocia, porque claro, la autoridad civil deseaba que pasara la noche, donde en Roma, pero Roma no negocia. Entendemos. Tiene que venir aquí, por eso Malabo es el epicentro de esa visita. De esta visita, es el epicentro, claro. De suyo, lo más normal sería que durmiera ahí, ¿no? Pero Roma no negocia. Es decir, el Papa cuando viaja a un país fija su residencia en una ciudad. Puede ir, pero tiene que volver. Entonces, después del encuentro con los jóvenes, este año se tenía que haber celebrado aquí en Malabo la Jornada Nacional de la Juventud, pero aprovechando la visita del Papa, no se va a celebrar aquí, se va a celebrar en Bata. Entonces, el Papa va a tener ahí un baño humano de jóvenes y familia, un baño humano, una marea humana, y después de allá viene aquí, pasa la noche, y al día siguiente la única y exclusiva actividad que va a realizar será la celebración eucarística en el estadio
de Malabo. Así. Bueno, reverendo, de verdad, gracias por toda esa información. Ya le hemos entretenido demasiado. Sabemos que tienen muchísimo trabajo debido a esos preparativos y también, como nos ha puntualizado a nivel del obispado, sabemos que están muy atareados. Muy desbordados, pero felices, contentos, porque quizás en la vida es una oportunidad única que uno tiene de recibir al Papa, estar además al frente, ¿no? Entiendo. De comisiones, de los preparativos. Entonces es un trabajo cansino, pero que se vive desde la alegría profunda. Así. Muchas gracias por estar con nosotros en este espacio y por toda la información compartida. Gracias a todos vosotros, telespectadores, a los padres también en la oficina de comunicación, padre Juan Bautista, padre Macario, que están haciendo posible que la iglesia tenga también antena en esos medios. Gracias a todos. Bueno, compañero José Antonio, creo que es momento ya de despedirnos y ya vamos preparándonos para el siguiente capítulo, que ya será en ese caso la visita misma, la presencia ya del pontífice de nuestro país. Así es, este ha sido el primer capítulo, simplemente como decir la prueba, la antesala de lo que viene, para saber cómo están siendo los preparativos, para saber qué es lo que nos espera, y sobre todo para animar y poner en contexto a la población que es un gran acontecimiento, como se viene diciendo, que estén dispuestos a recibir al Papa. No solamente viene para los cristianos, como se viene diciendo, viene para todo el mundo. Todos los que se sienten acogidos, atraídos por esta visita, pues tienen que involucrarse a esa visita. Todos tenemos que estar contentos por lo que nos trae, sobre todo la paz, el mensaje que nos trae como pastor de la iglesia que es. Y pues es un programa que hemos ofrecido para que estén esté actualizada con la información en primera mano. Como lo ha dicho el padre, gracias al Departamento de Comunicación del Obispado, pues estamos realizando este programa. Así es. Bueno, audiencia, esto ha sido todo. Nos despedimos esperándoles en el próximo capítulo. Ya saben, la visita del Papa en nuestro país es una visita que se puede apreciar en todas las dimensiones, a nivel espiritual, a nivel político, a nivel social. De hecho, nuestro país ha cambiado completamente ya de aspecto. De manera que nos despedimos esperándoles ya en el próximo capítulo. Adiós.